Bien, este capítulo 2 habla acerca de la Biblia, inspirada por Dios, su autoría divina y la literatura humana de la Biblia. ¿Verdad? Que este tema de la inspiración de la Biblia es un tema profundo, completo, interminable. Entonces vamos a ir dando un repaso porque ya tenemos un amplio conocimiento acerca de esto a través de los diferentes cursos que hemos visto, ¿va? Llámese hermenéutica bíblica, llámese exégesis bíblica, también lo que nos enseñó la homilética y todos esos cursos que hacen énfasis en la inspiración de la Biblia. Veamos aquí, la Biblia posee cualidad divina y también posee un aspecto humano. El arma principal del soldado de Cristo es la escritura. Y si desconoce su valor e ignora su legítimo uso, ¿qué soldado será? Este es el gran dilema del cristianismo. Es un enorme dilema este asunto que se plantea, el desconocimiento total o general de la escritura. Cuando estudiamos, por ejemplo, el curso de bibliología, que es una materia que se da en la universidad, cuando estudiamos el curso de Cristología del Antiguo Testamento, Cristología del Nuevo Testamento, cuando estudiamos hermenéutica avanzada, nos damos cuenta de que estamos lejos de conocer la escritura en su composición gramatical, histórica, contextual, cultural, teológica. O sea, el que un hombre de Dios y una mujer de Dios tenga un leve conocimiento de la Biblia, solo podemos decir que es un ápice de lo que en verdad debemos conocer. Cuando yo leo esto, me asombra lo que hace la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica no va a nombrar a ninguna persona al cargo de una parroquia si no tiene una licenciatura en teología. O sea, en ninguna fase, en ninguna posición de lo que se llame liturgia católica, o que alguien tome las riendas de una institución que esté bajo el gobierno de la Iglesia Católica, no lo puede hacer de forma empírica. Debe de tener los conocimientos teológicos que se requieren para dicha posición. Entonces, le damos nosotros la vuelta a la tortilla y nos encontramos con un liderazgo cristiano que está lejos de entrar a las aguas profundas de las Escrituras. Se ha creado una atmósfera o una nube incongruente, apática e irresponsable bajo el eslogan "La letra mata". ¿Cuán profundo desconocimiento tenemos nosotros del contexto en el que se pronunciaron las palabras en ese momento? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso fue la base o el colchón para que todos los cristianos que son irresponsables en cuanto a la lectura y estudio de la Biblia, pues pudiesen acobijarse allí. Eso fue lo necesario. El enemigo solo necesitó inventar esto y sacó a medio liderazgo y a medio cristianismo
del estudio responsable de las Escrituras. Todo líder cristiano, todo hombre o mujer que sostiene un cargo delicado en la obra de Dios, no digamos la enseñanza, debe de esmerarse en capacitarse para conocer la generalidad de las Escrituras en los aspectos ya mencionados. Desconocer el contexto histórico de las Escrituras es navegar en un mar sin timón, sin vela y sin brújula. Desconocer las fuentes que dieron origen a tanto el Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento es perderse en la vida sin rumbo alguno. Y allí va un montón de predicadores o muchos predicadores analizando la Biblia, escudriñando el texto sin su contexto, interpretándolo a priori, apoyándose en argumentos lejanos a lo que el autor quiso mencionar en la Biblia o en sus escritos, y dando apoyo a un montón de ideologías, revelaciones personales, interpretaciones personales, y dando por sentado en muchas ocasiones doctrinas, teologías, que lo que pueden hacer es terminar en un error, o son factores que constituyen un error en proporciones. Si nosotros descuidamos el arma más principal de nosotros, que es la Escritura, que es la Biblia, estamos acabados, ya que los argumentos que se van generando en el mundo entero en contra de la Biblia o en contra de la iglesia y mucho menos en contra de Cristo son muy grandes, son muy complejos. El mundo se va globalizando, amén. El mundo se va expandiéndose más en conocimiento. Entonces, los que desconocen la generalidad de las Escrituras van a ir quedando todavía más pequeños ante esto que se está gestando. Por ejemplo, vivimos en un mundo globalizado y la globalización de este mundo le permite al mundo en sí mismo tener mucho conocimiento. Hoy, con hacer un clic en un buscador, se abre un umbral completo de conocimiento, de conceptos y de muchas opiniones. Entonces, la gente hoy sabe más que en aquel tiempo. Pero, ¿qué pasa con el líder cristiano? ¿Qué pasa con el educador? ¿Qué pasa con el que pastorea? ¿Qué pasa con el maestro cristiano? ¿Con el mentor? ¿Con el profesor cristiano? ¿Qué pasa con ellos? Si les es dificultoso capacitarse o no quieren capacitarse porque la letra mata, porque no quieren volverse locos, esas pequeñas luces se van convirtiendo en pequeñas luciérnagas, figurativamente, en comparación con las lumbreras que el mundo y el enemigo están creando para poder opacar a los portadores del conocimiento de Dios. Dios no va a alumbrar por sí mismo en este mundo. Dios nos necesita a nosotros para resplandecer. Dios nos necesita a nosotros para darse a conocer. Amén. Y eso se logrará a través de un conocimiento rico de la palabra, de un conocimiento nutritivo de la palabra. El que poco sabe de Biblia, poco ilumina. El que mucho sabe de Biblia, mucho va a iluminar y va a eclipsar con la luz del Señor a esas grandes lumbreras que tratan de opacar el conocimiento de la Sagrada Escritura. Necesitamos nosotros levantar y restaurar
la enseñanza en la iglesia. Necesitamos nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque si no hay enseñanza en la iglesia, entonces tenemos problema. Tenemos problema. ¿Por qué? Porque se está formando o se está creciendo, multiplicando y madurando una iglesia con un poco conocimiento del Señor y de su palabra. La Biblia posee la cualidad divina porque Dios la inspiró, porque Dios fue su superintendente. Amén. Dios fue el que dio la iluminación o la inspiración a los escritores sagrados, y ese aspecto humano es el que le da a la Biblia esa característica única, suficiente, exclusiva, como el libro de todos los libros. Fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres con estilos de escritura humana. Registra las auténticas palabras de Dios, la revelación especial con respecto a su trato con el hombre. Dios se expresa con una variedad de vocabularios y estilos de redacción, diversos marcos culturales e históricos, pero el tema y propósito es coherente. Dios ha tratado con los santos hombres de Dios a través de la historia. Han pasado épocas distintas. Se ha manifestado a los hombres de muchas maneras. A unos les habló a través de una zarza, a otros les habló a través de sueños, a otros se les apareció en forma de hombre, etcétera, etcétera. Eran hombres de repente de diferentes épocas, de diferentes, en diferentes culturas, como lo fue Daniel en la cultura babilónica, como lo fue José en la cultura egipcia. Pero ¿qué sucede? El propósito era el mismo. El propósito era el mismo: dar a conocer el nombre de Jehová. El Espíritu Santo es la aguja que enhebra toda la madeja de lo que se llama inspiración verbal de las Sagradas Escrituras. Fue Él el orquestante, el cerebro, la mente superpotente que dio origen a la Sagrada Escritura. Por eso es que ella tiene poder. Por eso es que se convierte en el libro supremo. Por eso es que no existe otro libro comparado como la Biblia. Aunque la despotriquen, aunque la persigan, aunque la quemen, aunque la destruyan o la nieguen, la Biblia es el libro de todos los libros. Contiene es la verdad de Dios. No solamente la contiene, es la verdad absoluta de Dios. Absoluta por cuanto pasará el cielo y la tierra y seguirá siendo la misma. Vencerá, comparecerá o juzgará a europeos, a chinos, a latinoamericanos, a anglosajones. Es la misma, no cambia. Entonces, ella está sellada con la sangre del Cordero. Es el código infalible que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Las Sagradas Escrituras tratan temas que abarcan el cielo y la tierra. Creo que esto ya lo vimos cuando estudiamos el curso de hermenéutica. El tiempo y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, y fueron escritas por personas de tan variada naturaleza, en épocas tan remotas, en países tan distantes, entre sí y en medio de gentes y costumbres tan diferentes y lenguaje simbólico. Esto hace único este libro, porque no existe otro libro que hable del cielo, que hable de la tierra,
que hable del tiempo, el tiempo de Dios, el cronos de Dios, que hable del tiempo, que hable de la eternidad, que hable de lo visible y de lo invisible con exactitud, de lo material y lo espiritual. Esto hace único y exclusivo este libro. Su contenido no puede ser venido de otro lado, sino del cielo mismo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Contiene 66 libros inspirados. 66 libros inspirados. Eso es lo que contiene la Biblia, ¿verdad? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los otros libros que no fueron incluidos en el canon, inspirado, ¿verdad? Esos se llaman libros apócrifos, y hay libros que se llaman pseudoepígrafos, que los libros pseudoepígrafos, que era una costumbre común en aquel tiempo, que habían personas que escribían libros y se lo acreditaban a personajes de la Biblia o históricos como Abraham, como Daniel, como Isaías, pero no fueron escritos de la pluma, del puño y letra de ellos. Simplemente decían, bueno, yo voy a escribir este libro y le voy a llamar el Evangelio de Abraham, y no fue Abraham que lo escribió, ¿verdad? Entonces se llaman pseudoepígrafos porque el nombre de un personaje de la Biblia es utilizado para adjudicar la autoría del libro. Contiene un promedio de 1500 años de historia. O se necesitaron 1500 años para constituir la Biblia. ¿Por qué es única la Biblia? Porque contiene un mensaje de salvación y vida eterna. Contiene una diversidad, pues escrita por diferentes personas, diferentes estilos y diferentes lugares. Su supervivencia, a pesar de que tiene diversidad, nunca perdió el propósito. Al contrario, la Biblia se explica sola. Su supervivencia declara a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su mensaje se aplica a todos los tiempos. O sea, el mensaje de la Biblia no se limita al tiempo únicamente que fue escrita. No, su mensaje abarca las generaciones. Eso se llama trascendencia. Como Dios es un Dios trascendente, sus palabras son trascendentes. O sea, no se sujetan a un espacio de tiempo. Poder para cambiar vidas. La Biblia tiene la facultad para transformar la vida de las personas. Veamos lo que es la inspiración. Influencia que Dios ejerció sobre los autores humanos de la Escritura. Garantiza que el resultado expresa exactamente lo que intentó comunicar. No es un dictado, en que algunas veces Dios dictó, como lo hizo con Moisés, o como lo hizo con Juan, o como lo hizo de repente con Daniel. Pero esa inspiración es una influencia, es como cuando el artista, como cuando el pintor se inspira para plasmar en un lienzo, ¿verdad? Y pintar un paisaje, una pintura, no sé, de cualquier estilo de pintura. Eso es lo que inspira a un artista. Cuando el escultor quiere hacer en madera o en piedra o en hielo o en yeso una escultura de algo o de alguien, entonces eso se llama inspiración, ¿verdad? La influencia abundante que Dios ejerció sobre los escritores sagrados para plasmar su palabra. La inspiración que reclama la Biblia es el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándolos así para recibir y comunicar el mensaje
divino. Bueno, el asunto está de que aquí hay algo inexplicable. Aquí hay algo inexplicable. El hombre posee tres componentes. El primero se llama cuerpo, que es lo físico material. El segundo se llama el alma, que es donde está el asiento de las emociones humanas, donde está el asiento del intelecto y la voluntad. Pero la otra parte, el tercer componente, es el espíritu, ¿verdad? Que el espíritu es el que tiene la conciencia de Dios, el que se comunica con Dios, el que tiene la comunión con Dios. Entonces, la inspiración del Espíritu Santo llenó el espíritu humano y trasladó todo esto trasladó la inspiración de la escritura a las diferentes componentes del ser humano, alma y cuerpo. Entonces, allí vino la revelación escrita de Dios. Por supuesto, también nosotros debemos entender lo siguiente. Dios inspiró, ¿ok? Dios inspiró, pero el aspecto humano fue también dejado a priori para que el hombre actuara. Y le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Lucas, cuando dice, me ha parecido a mí también escribirte, oh excelentísimo Teófilo, después de haber investigado, después de haber consultado a los que lo vieron y lo oyeron. Entonces, esa parte humana es la que Dios deja de su escritor sagrado para que sea Él quien investigue, para que sea Él quien construya el argumento inspirado. La inspiración está en Él, pero Él deberá construir el argumento teológico que quedará plasmado en el libro que está escribiendo. En los libros apócrifos que fueron escritos 200 años antes de Cristo y 200 años después de él, había mucha literatura. En libros como Primera y Segunda de Macabeos, los escritores sagrados encontraron mucho apoyo, mucha base argumentaria para poder construir todo lo que se llama teología del Nuevo Testamento. Si estaba hablando del Mesías, si estaba hablando de la resurrección, si estaba hablando de la venida del Mesías, había argumentación. Por ejemplo, el libro primero de Enoc y segundo de Enoc es un libro que se llama Apocalíptica Judía. Esto dio origen a la escatología, amén, y le ayudó mucho a Juan para poder escribir el libro de Apocalipsis. La inspiración estaba en el corazón del escritor, pero las argumentaciones que existían en la apócrifa judía ayudaron para construir una teología del Nuevo Testamento. Recuerde que la teología sistemática es la mamá de todas las teologías. Ella contiene todo lo que es teología propia, teología que habla de la exégesis, de la hermenéutica, teología bíblica, o sea, todo lo que es teología. La teología sistemática lo contiene. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en las argumentaciones de Pablo, en las argumentaciones de Cristo, en las argumentaciones de Pedro, en las argumentaciones de todos los escritores sagrados. Allí lo encontramos. Entonces, el aspecto humano
es notorio, visible, y Dios le dejó ese libre albedrío. No fue una manipulación de las emociones, ni fue una manipulación de los sentimientos humanos, de los sentidos. No, Dios llenó, algunas veces dictó, pero dejó en función libre la parte humana, la parte que el hombre utilizó para que la Biblia existiese. La inspiración bíblica es aquella influencia inexplicable del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos por Dios para escribir la revelación del carácter y su voluntad, que los guardaba de error en la comunicación de todo lo que debía constituir una parte de esa revelación. Entonces Dios fue el que inspiró todo esto para que se diese a conocer, y que conste, Dios trajo su revelación, como ya lo hemos estudiado, por etapas, de forma progresiva. A eso se le llaman dispensaciones. En la dispensación de la ley trajo la revelación de la ley, por eso se llama la dispensación de la ley, y trajo todo esto, lo que comprende la ley, los pactos contenidos dentro de esa dispensación. Entonces, eso fue construyéndose poco a poco, y por eso Dios levantó grandes teólogos para que nos ayudasen a entender la revelación del carácter y la voluntad de Dios. Cuando hablamos de carácter y cuando hablamos de la voluntad de Dios, son dos cosas extraordinarias. Una de ellas se concentra en la personalidad de Dios como su carácter. Sabemos que Dios ama al hombre, pero no ama el pecado en ningún punto de la extensión de la palabra. Ese es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? ¿Qué es lo que no conocemos de Dios? Eso está en el secreto de Dios. Entonces, estos teólogos construyeron a través de estudios profundos, investigación arqueológica, etcétera, etcétera, lingüística, fonética, todo fue construido para que esa parte de la voluntad de Dios, que encierra todo lo que Dios puso en la Biblia, pactos, dispensaciones, teología, doctrina, enseñanza, la ley, etcétera, etcétera, eso es el reflejo de la voluntad de Dios plasmada en la revelación escrita, llamada la Biblia. 66 libros que contienen y que son la verdad de Dios. Entonces, veamos la palabra y las palabras de Dios. Jesucristo es el logos de Dios, es el verbo de Dios. Él es la revelación de Dios en carne humana. O sea, esta revelación es distinta de las palabras de Dios, porque es la revelación única y humana de Dios, Cristo. Y la Biblia es la palabra. Amén, es la revelación escrita. Entonces, estas dos revelaciones hacen un completo general de la máxima revelación de Dios. Primero Dios puso su palabra en las manos de Moisés y la entregó a su pueblo en el monte de Sinaí, y empezó la revelación escrita, porque antes solo había una revelación espontánea, como cuando Dios trató con Set, con Lamec, con Ainán, con los hombres antiguos, amén, incluyendo Noé, incluyendo Matusalén, incluyendo Enoc. Era una revelación espontánea. ¿Para qué? Para pasar ese conocimiento de generación en generación. Y usted puede ver que esas generaciones, ninguna quedó sin revelación de Dios. Porque si usted ve la genealogía de Mateo y usted ve la genealogía de Lucas, es un completo, amén, es una lista completa. Si usted une esas dos listas, usted va a encontrar que
todos esos antiguos, hasta Abraham, perdón, hasta Moisés, todas esas generaciones tuvieron personas destacadas e ilustres que recibieron la revelación y el conocimiento de Dios para irlo pasando a sus familias y generaciones próximas hasta que llegase el tiempo de Dios para plasmar su revelación escrita, esto es la ley, y se la entregó a Moisés. Pero ya no a hombres antiguos, sino a un pueblo, a una nación. ¿Ok? Entonces, con Moisés, Dios deja de tratar el último hombre, el último patriarca, hombre antiguo que Dios trató, fue Jacob, ¿verdad? Fue Jacob. Y luego Dios trata con Moisés, pero con el propósito ya de consolidar una nación y un pueblo, ¿verdad? Un pueblo, como le dice el Señor en el libro de Isaías a Israel, que Él lo escogió, Él lo redimió, Él lo creó, Él lo formó, ¿verdad? Entonces, fue el Señor. Entonces, la palabra es Cristo, la máxima revelación de Dios en forma humana, y las palabras es la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento conforman la Biblia y contiene el mensaje de Dios. Veamos el carácter inmutable. La inmutabilidad de Dios es una de sus perfecciones más preciosas y de las que más distinguen al Creador de todas las criaturas. Dios es el mismo de manera perpetua. No está sujeto a ningún cambio ni a variación, tanto en su ser como en sus atributos y determinaciones. O sea, lo que Dios pensó hace 5,000 años atrás es lo mismo que está pensando hoy. Lo que Dios mostró hace 6,000 años atrás es exactamente lo que está mostrando hoy. Usted puede ver que este es un atributo divino de Dios. Es inmutable, Él no cambia. El hombre cambia en términos de 3 horas, ha tomado diferentes decisiones a las que anteriormente había decidido. Pero Dios no cambia. Entonces, la palabra de Dios tampoco cambia, es la misma. Cuando dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará, quiere decir que su palabra no cambiará. Mire, su palabra no cambiará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, en la buena interpretación, el cielo y la tierra van a envejecer, pero mi palabra no cambiará. Es la misma. Es la misma. Tratando de decir que pasarán milenios, quinquenios, siglos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Él es inmutable. Así como Dios es inmutable. Por eso la Biblia, cuando quiere expresar en lenguaje humano el carácter inmutable de Dios, tiene que buscar una analogía que se aproxime para que nosotros podamos entender un poco de lo que Él es. Veamos revelación no meramente verbal. La Biblia muestra a Dios hablando a hombres y mujeres mediante más que palabras. Eso lo encontramos nosotros en todo el trato de Dios con los hombres. Habló con Daniel, habló con Isaías, habló con Jeremías, habló con Moisés, habló con los profetas, habló con los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces eso se llama una revelación verbal. Verbal. Hablaba y mostraba, etcétera, etcétera. La Biblia, número 1, comunica lo que es verdadero, objetivo e histórico. 2, describe con exactitud acontecimientos que ocurrieron realmente.
3. Muestra los sentimientos que tuvieron realmente los hombres y las mujeres de Dios. 4. Comunica con palabras información revelada acerca de Dios y de parte de Él a la cual no tenemos ningún otro acceso. O sea, solamente a través de la palabra de Dios podemos encontrar esos aspectos de Dios que son dados a conocer únicamente en la Biblia. Únicamente en la Biblia. Por ejemplo, cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono, ¿verdad? Y lo detalla exactamente como es esa esfera celestial en la que Isaías fue introducido, que dice que miró hasta ángeles y todo eso, querubines y todo eso. Entonces, difícilmente otro cristiano o un cristiano pueda tener ese tipo de revelación, porque fueron revelaciones únicas y exclusivas con un fin y un propósito. Número 1, dar a conocer la grandeza de Dios. Y número 2, sellar la comisión del profeta, ¿verdad? Porque con esa revelación el profeta sabía quién lo estaba enviando y quién le estaba hablando, y que su palabra se cumpliría. ¿Cuáles son los géneros literarios que encontramos en ella? Encontramos historia, encontramos narrativa, encontramos códigos legales, el Pentateuco, encontramos comedia, ¿verdad? Drama, los cantares, Eclesiastés, poesía, ¿verdad? Los proverbios, sátira, proverbios, parábolas, epístolas, alegoría, profecía. Esos son los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Es una enciclopedia, ¿verdad? ¿Cómo interpretar diferentes tipos de redacción que hay en la Biblia? Debe de ser enfocada de forma literal. Esto no significa que tomemos cada palabra como si fuera literal, sino que miremos cada libro y pasaje de la Escritura según su significado literario, natural y normal. Cuando estudiamos hermenéutica, vimos una de las reglas que decía: tome las palabras en su sentido usual y ordinario. O sea, no complicar la Biblia, no espiritualizar la Biblia. Hoy en día se está utilizando el método alegórico de interpretación. Este método alegórico espiritualiza las cosas que son materiales en la Biblia. O sea, lo material es, por decir, roca es roca. Roca es roca. Entonces, ¿qué sucede con la alegorización? Por ejemplo, estos métodos se utilizan en los movimientos apostólicos y proféticos que, eh, ¿qué le digo? Esto viene a generar un error. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de David y su batalla con Goliat, normalmente las piedras que toma David del río como munición para enfrentar a la bestia, porque él era un pastor, él usaba una honda, ¿verdad? Un pequeño de trapo en la punta con unas cuerdas, y eso lo hacía girar, ¿verdad? Y era un balazo. Yo vi a un judío en cierta ocasión hacer una demostración cómo David usó la honda, y esa piedra iba a una velocidad enorme, hermano, y tenía un impacto poderoso. Entonces, David toma 5 piedras y las echa en su bolsita pastoril y dice: pues por si las dudas me falla una, tengo 4 más. David sabía usar la hondilla. David sabía pegar con la honda. Entonces, mucha gente dice: bueno, esos son los 5 ministerios del Espíritu Santo. No, no. No hay que torcer la escritura. Eran 5 piedras nada más, ¿verdad? Eran 5 piedras nada más que David tomó. Al alegorizar esto, le damos un rumbo diferente, y obviamente, pues, el asunto está de cómo vamos a relacionar los 5 ministerios desde el contexto histórico con lo que David aconteció
Ajá, está bueno el dato que usted me está dando aquí, pero la batalla era un hombre contra Israel. Y el que venciera a Goliat, los filisteos servirían a los judíos. Entonces Dios inquieta a David, que llegó a visitar a sus hermanos, pero como David tenía el Espíritu de Dios, eso sí lo podemos decir, David tenía el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios, así como le dio la fuerza a Sansón, así como le dio la fuerza a otros hombres, a otros jueces en aquel tiempo, pues le dio a David ese valor y esa fuerza, ¿verdad? Porque dice ahí, yo dice, peleado con el león, he peleado con el oso por mis ovejas, ¿verdad? Entonces ya David tenía un recorrido en este tipo de peleas feroces que solamente Dios, porque yo no sé cómo un muchacho puede pelear contra un león. Y dice, y se las arrebataba, dice, de la boca. Dice. O sea, eso hay que entender culturalmente, los judíos son terribles, hermano. Son feroces, el judío es feroz. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, volviendo al tema, no podemos nosotros alegorizar, no podemos alegorizar eso. Tenemos que tener mucho cuidado. También se alegoriza con la vestidura de José. La túnica de José se alegoriza mucho y se dice que es jerarquía, que es posición. Sí, o sea, el significado, aunque, aunque la vestidura de José, el papá se la da a José porque era el más querido. ¿Verdad? Era el más querido y nunca fue líder de los hermanos. Durante recibió la túnica, nunca fue líder de los hermanos. Él fue un hombre de estado, pero no porque tenía la túnica, sino porque tuvo temor de Dios y Dios lo sacó adelante en Egipto. Usted ve, ya cuando José está en Egipto ya no tiene la túnica. Entonces nosotros no podemos cambiar el rumbo de las cosas. Ahora, si hablamos de túnica, creo que espiritualmente estamos vestidos de lino fino. Delante de Dios, Dios no nos ve con estos trapitos. Dios nos ve vestidos de Cristo. Dios nos ve vestidos de Cristo. Que hay unción en la vida de los hombres, sí hay unción. La unción de pastor, la unción de maestro, la unción de evangelista, la unción de profeta, la unción de apóstol y así sucesivamente. Eso sí, pero no podemos nosotros decir, bueno, esto es así y tal vez es algo literal, es algo material. ¿Tenía un significado la túnica de José? Sí tenía un significado, pero no lo podemos espiritualizar ni crear nosotros un, una doctrina, ¿verdad? No podemos sacar una doctrina de ahí. ¿Cómo pueden reconciliarse estas dos declaraciones y cómo se estudia, interpreta y enseña la Biblia a la luz de los géneros literarios? Por ejemplo, los recuentos históricos no son lo mismo que las parábolas. Una parábola tiene diferentes construcciones. Trata de dar un mensaje a través de una prefiguración. Y los recuentos históricos, por ejemplo, en Marcos 10:46, leemos que Jesús y sus discípulos vinieron a Jericó. Se espera que esto sea tomado por el lector como un hecho histórico. El autor del Evangelio lo expresa para dar un punto de referencia histórico y geográfico a fin de que se entienda el movimiento cronológico del ministerio de Jesús. En Lucas 10:30 leemos, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En este caso no se incluye con propósitos históricos. La indicación del viaje a Jericó forma parte de una parábola, que es cuando el samaritano, ¿verdad?, lo golpean al hombre ahí. Entonces, y se incluye para establecer un escenario dramático en la mente del oyente. Con total probabilidad, tal hombre no existió. Esta es una parábola. Entonces, hay una cuestión muy interesante aquí. Un recuento histórico tiene un detalle. Y ese detalle es que se mencionan nombres propios. Y en la parábola no. Vaya, por ejemplo, cuando Jesús habla del rico y Lázaro, está haciendo mención de un recuento histórico. Algo que ocurrió.
porque dice el rico y Lázaro. Pero si usted ve todas las parábolas de Jesús, que son parábolas, no se mencionan nombres propios. Entonces aquí entramos nosotros en algo, en un elemento extra para poder interpretar estos géneros literarios. Ahora, se necesitan más herramientas para entender los géneros literarios. Por ejemplo, el conocimiento de la gramática hebrea, ¿verdad? Ese conocimiento de gramática hebrea ayuda. ¿Por qué? Porque allí se encuentran las figuras de dicción, allí se encuentran las metonimias, ahí se encuentran las metáforas con mayor amplitud. También se debe de conocer un poco de la sintaxis, un poco de la léxica hebrea, para que no nos perdamos ni confundamos las cosas. Bueno, creo que llega hasta aquí esta lección. Vamos a hacer un pequeño alto. Son las 10. Vamos a hacer un pequeño alto para avanzar al capítulo 3. Son las 10, entonces a las 10:20 continuamos para dar paso a la lección 3. Bien, vamos a continuar entonces. Solo denme un segundo aquí. Vamos a pasar al capítulo 3. Ok. Capítulo 3, de persona a persona, el mensaje y papel de la Biblia. Mensaje y papel de la Biblia. Ya vamos a entrar. Ok. Ya vimos la autoridad e inspiración de la Biblia. Ahora vamos a ver la Biblia de persona a persona. Bueno, el mensaje de la Biblia se enraiza en la historia. No es una narración dada en el vacío, registra acontecimientos de la vida de individuos y grupos de personas que vivieron en lugares y en tiempos específicos. Pero no es un registro de la historia del mundo como la escribirían los hombres. Es una historia sagrada, es la historia de la perspectiva de Dios. Recuerde que la historia se narra desde dos perspectivas. La perspectiva del mundo, ¿verdad? En la cual no cabe Dios, y en la perspectiva de Dios, que es la que registra su propia historia, su plan, su voluntad, su propósito, y que a través de los siglos, edades y dispensaciones, Dios ha venido mostrándose al mundo, o por lo menos al mundo a través de su pueblo, pero enfáticamente ha tratado con su pueblo para llegar a qué? Llegar a uno de los propósitos más grandes de Dios, consolidar la iglesia. Porque antes trataba con la congregación de Israel, ¿verdad? Que en la palabra Kaal en hebreo es congregación de Israel. Entonces eso se vino modelando
desde que el Señor trató con Israel en el monte de Sinaí. Ahí estuvo un año con ellos y a través de la historia ha tratado con ellos. Luego, esto cambia de dirección cuando el Señor viene y predica el mensaje, la palabra de Dios, y establece un nuevo modelo. Ya no es la congregación de Israel, sino que es la iglesia. Y aparece, creo que en Mateo 16, 18, creo, donde dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ya no es la congregación de Israel, sino es la iglesia, que la palabra iglesia en griego, eclesia, se compone de una expresión que significa llamados afuera, llamados afuera. Entonces, esos llamados afuera son, no somos nosotros que somos llamados a salir de la contaminación del mundo, ¿verdad? Porque el Señor nos perdonó, nos limpió y nos liberó y nos congregó en un lugar o en un grupo llamado iglesia, que se compondría tanto de judíos como de gentiles, como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, que derribó la pared intermediaria y de ambos pueblos hizo uno. Entonces eso tenía en mente el apóstol Pablo cuando habló el asunto, el término de la iglesia. Entonces, la historia ha venido caminando, o Dios ha traído su historia. Su punto álgido fue cuando el Mesías vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese fue el punto álgido en la historia de Dios en nuestro mundo. La manifestación del Mesías en forma humana, su muerte produjo un impacto cósmico, ¿verdad? Se oscureció la tierra, hubieron terremotos, hubieron resurrecciones y en su resurrección, ¿verdad? Rompió el paradigma de la muerte. Nadie había vuelto a la muerte por sí mismo. Perdón, nadie había vuelto de la tumba por sí mismo. Nadie. Solamente Jesucristo lo pudo hacer. Volvió corporalmente, no en espíritu. No en espíritu, no un fantasma. Corporalmente, él mismo lo dijo. Un fantasma no tiene huesos, dijo. Entonces, la historia del Señor, y por supuesto, quien está jugando un papel ponderante y debería de hacerlo en este instante es la iglesia. Porque la historia todavía no termina. La historia de Dios termina con los cielos nuevos y tierra nueva. Empezó con los cielos nuevos, los primeros cielos y la primera tierra creados, y terminará con cielos nuevos y tierra nueva, donde usted y yo estaremos allí con el Señor. Ese es el mensaje que encierra la Biblia. El plan de Dios para la reconciliación. Bueno, el plan de Dios para la reconciliación, este acto se subdivide en tres escenas. En la primera escena de este acto es la reconciliación inicial. Aparece el creyente que entra en una relación adecuada con Dios al confiar plenamente en Cristo como la ofrenda de sacrificio para lograr la paz con Dios. O sea, a través de esto, del reconocimiento y aceptación de este sacrificio, el hombre entra en reconciliación con Dios. O sea, es un acto que va acompañado de obediencia, no solamente de creer con la mente o con la boca. O sea, va a haber un acto acompañado de la obediencia, una acción, un paso hacia el frente. ¿Ok? La segunda escena es la reconciliación diaria. Describe el proceso de llegar a ser como Cristo en el peregrinaje de la vida. Nos enfrentamos a procesos terribles, duros y difíciles
en nuestra vida como es el proceso de la regeneración. Hay cosas que se resisten en nosotros a salir. Seamos honestos, seamos gente humilde. Hay cosas que nos cuestan. Amén. Pero cuando nos humillamos ante Dios y le decimos, Señor, perdóname, te volví a fallar, por favor, perdóname, yo me arrepiento. Es una reconciliación diaria. Amén. Porque si bien es cierto, nos reconciliamos con Dios a través de apropiarnos del sacrificio de Cristo en la cruz, ahí somos libres de la condenación del infierno, somos libres de la muerte eterna y del juicio final, y entramos en un estado de amistad con Dios en Cristo. Nunca se le olvide que todo acceso a Dios y todo lo que concierne a Dios es en Cristo, no en nosotros. Nosotros no somos el centro de esto, es Cristo el centro. Entonces, en Cristo somos aceptos en el amado, como dijo el apóstol Pablo, o sea, entramos en una relación de amistad. Ahora yo les diré hijos y él me dirá padre. Entonces, en Cristo. La segunda reconciliación es cuando cada día estamos luchando para vencer. Cada día estamos luchando para vencer, pues todo lo que somos, lo negativo que tenemos y lo externo, lo que el mundo arroja sobre nosotros, lo que consciente y inconscientemente nosotros vemos, oímos o hacemos. Vemos u oímos. Entonces, eso es una reconciliación diaria. La última escena de este tercer acto se llama reconciliación final y se refiere al día futuro cuando todo lo que se declara que somos posicionalmente en Cristo se logrará experimentalmente. La última reconciliación ocurrirá cuando los cristianos sean presentados a Dios santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es cuando en el momento que ya el Señor nos está llamando, se acabó nuestro ministerio en la tierra, se acabó nuestro peregrinaje, se acabó nuestra vida. Es el momento que ya el Señor dice, bueno, ya es el tiempo que tú y yo nos reunamos. Ya es el tiempo de morir para nuestro cuerpo. Entonces ahí le decimos, Señor, todo lo que yo hice malo, perdóname. Todo lo malo que pensé, perdóname. Y si hay algún pecado oculto en mí hasta este día, perdóname. Yo me entrego en tus manos y aquí estoy. Entonces esa es la reconciliación final que todo creyente, amén, debe de saber que es el momento en que Dios, ¿cómo le digo? En ese momento Dios le da a entender y le dice, bueno, se llegó tu momento, ya no luches más. Ya no luches más, es tu tiempo de venir a estar conmigo. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen, no, cuando ya esté a punto de morir, yo acepto al Señor, me reconcilio y hago las paces con Dios? Ajá, y si queda en coma. ¿Y si queda en coma, cómo va a ser? Esta reconciliación final es para aquellos hermanos que la muerte de los cristianos, Dios le da tiempo. Dios le da tiempo al creyente porque ha caminado con él, ha sufrido con él. Y si muere de un infarto, por decir así, o sea, Dios siempre le da tiempo para estar a cuentas con él en todo tiempo. Por eso, todos los días debemos de estar a cuentas con Dios para que si nos sorprende la muerte, entonces no nos perdamos. Bueno, la reconciliación es la paz con Dios, ya lo sabemos. La carta magna de los creyentes se encuentra en 2 de Corintios 5:17 al 21. Vamos a buscar esos textos. Segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. 5:17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, mire, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esta es la declaratoria del creyente, que en Cristo nosotros, hermanos, somos nueva criatura y que así como fuimos reconciliados, debemos también nosotros proyectar este mensaje a otros que también necesitan reconciliarse con Dios. Porque el único que puede cambiar la vida de las personas es Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva página en la vida. El ministerio de la reconciliación, bueno, Pablo presenta un segundo punto esencial en este segmento. O sea, en términos generales, nosotros somos portadores de buenas nuevas. Nosotros no somos llamados a poner fuego en el pueblo ni en la gente. Nosotros somos llamados a presentar la oferta generosa de Dios para hacer las paces con Él. ¿Por qué? Porque ya hizo las paces con nosotros. Y nosotros hicimos las paces con Dios. Entonces, ese es un ministerio. Eso es algo que funciona en el creyente. Siempre el creyente tiene que hablar del Señor. Siempre tiene que presentar al Señor como el único medio de salvación y de solución para los problemas del hombre en esta vida. Eso es lo que nosotros portamos, el ministerio de la reconciliación. Nosotros no tenemos que andar condenando a los hombres al infierno, ni echándoles fuego, ni nada por eso, como lo quiso hacer el apóstol Juan en aquel tiempo, mandar que lloviese fuego sobre los samaritanos. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser gente que proponga la propuesta de Dios. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el papel de la Biblia? ¿Qué papel representa la Biblia en el ministerio de la reconciliación? La Biblia ilumina. Consecuente con la naturaleza reveladora de la Biblia, una de sus funciones básicas es la iluminación. O sea, la Biblia abre los ojos de la gente. La Biblia da la capacidad de poder abrir los ojos de las personas y comprender qué es lo bueno y lo malo. Abre el entendimiento, cambia la forma de pensar. Cambia la forma de pensar. Oye, escuche bien, cambia la forma de pensar. La influencia de la Biblia transforma el entendimiento. Renovaos bajo la transformación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hace real esto? La Biblia. Una iglesia enseñada es una iglesia iluminada. Es una iglesia que su mente está en transformación. Es una iglesia que piensa diferente. La Biblia equipa. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca del papel de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
O sea, aquí la palabra perfecto no la entienda como la perfección de Dios, que no comete errores. Aquí la palabra perfecto en griego es maduro. Un cristiano maduro ya no se corrige, ya no se le corrige porque ha alcanzado la madurez. Un cristiano maduro ya no hay que andarlo empujando o llamando. No, él conoce todas sus responsabilidades. Más bien es maestro para otros. Entonces aquí la palabra perfecto es maduro en griego, enteramente preparado para toda buena obra. Claro, un creyente maduro, completo, ¿verdad? Que ha alcanzado un equilibrio en su vida que lo da la madurez en Cristo. Y no necesariamente tiene que ser un señor ya de 70, 80 años, no. Estamos hablando de madurez en Cristo. Madurez en Cristo. Lo aprendimos en la clase de crecimiento espiritual. Ha alcanzado madurez. Entonces esta persona, ¿a través de qué? A través de la enseñanza de la palabra. Una iglesia instruida, una iglesia enseñada, una iglesia equipada, es una iglesia que rápidamente alcanza la madurez en Cristo. Bueno, estamos ya en las últimas diapositivas. Pablo usó 4 palabras para delinear el papel de la escritura. Enseña, la palabra enseña, la palabra redarguye. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Es provocar una reacción. ¿Ah? Es provocar una reacción. Si está cometiendo algo malo, si está tomando haciendo una mala acción, el mensaje de la palabra le está dando. Y dice, caramba, el pastor no sabe lo que yo estoy haciendo y esta palabra, como dicen por ahí, me está cortando la cabeza. Eso se llama redarguir, ¿verdad? Redarguir. Corregir. La palabra corrige nuestra vida. Pone el dedo en la llaga. Ese pastor me está dando duro. No, no es el pastor, es la palabra que lo discierne todo. Miren, estos 4 campos discierne la palabra. Enseña, redarguye, corrige, instruye. O sea, no solo te dice quién eres, te dice para dónde vas, qué hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer usted en su ministerio, etcétera, etcétera, con su familia. La palabra instruye el 360 grados en la vida de un hombre y ahí se puede encerrar todo lo que usted quiera. Familia, noviazgo, ministerio, cargos en la iglesia, todo. La palabra lo encierra en 360, todo. Sin ella nosotros estamos acabados. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, mis amados. Si hay alguna palabra, Pastor Víctor, alguna pregunta que usted tenga, o todo está ok. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, gracias, pastor. Igual, igual. Estaba revisando, les compartí el prontuario. Lo logré hacer, hermano. He estado sumamente bien ocupado. Estaba observando que solo son 11 lecciones este curso, ¿verdad? 11 lecciones. Ya con este llevamos 3, solo nos faltarían 8 lecciones. Estamos hablando de que el curso va a terminar temprano, ¿verdad? Va a terminar temprano. Pero en el prontuario está explicado qué es lo que tiene que hacer con su material de PDF que le envíe. Vaya leyéndolo. Le voy a dar un consejo. Lea la primera lección y resuma lo importante en una hoja. Lea la segunda lección y resuma lo importante en una hoja. Lo más importante.
para que si usted se pone a leer y después va a resumir, va a trabajar doble. Yo así he aprendido en la universidad. Leo y ahí voy resumiendo y voy leyendo, voy resumiendo y voy leyendo. ¿Para qué? Para hacer un solo trabajo. Al final, usted va a hacer una pequeña exposición de unos 12 minutos en la página de Facebook de un tópico que le llame la atención de todo lo que va a leer. Puede ser cualquiera. Usted lo enuncia. Bueno, yo voy a exponer esto que leí. Me parece bien esto, hice esta investigación, etcétera, etcétera. Puede ser uno de los niveles de la educación, por decir así, ¿verdad? Cualquier tópico. Entonces, 12 minutos, usted lo expone en Facebook y por supuesto me manda su informe, ¿verdad? De su resumen con su respectiva portada. Ese es el proyecto general de la clase y eso le va a abarcar sus exámenes, le va a abarcar todo, ¿verdad? Así que no se le olvide, vaya leyendo y al mismo tiempo resumiendo para que vaya saliendo en tiempo y forma. Bueno, vamos a orar para quedar despedidos y darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias. Bueno has sido tú hasta este momento. Gracias Dios por la vida de los alumnos que se conectaron. Gracias por este tiempo que nos permites conocer más acerca de tu palabra y acerca de ti. Gracias Dios por todo lo bueno, porque siempre, siempre Señor extiendes tu mano para que nosotros salgamos adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga entonces, mis amados, estamos en comunicación. Mañana nos vemos en el curso de consejería